Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora van a estar viendo esta grabación. Hoy vamos a ver la clase 4 de metodología de la investigación en ciencias sociales. Nuestra clase antes del receso de invierno. En la cual en esta clase vamos a seguir viendo un tema relacionado al anterior de la clase 3. Estoy hablando de ciencia y epistemología. Más que nada, lo que vamos a hacer esta clase es por ahí, vamos a agregar un texto pequeño de 3 hojas. Más que nada para que puedan ver cómo es la reflexión epistemológica. Vamos a ver el texto de un autor argentino en el cual él lo que hace es derribar, entre comillas, algunos mitos sobre lo que es la ciencia. Un poco para que vean de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de epistemología y de esta reflexión y de cómo la epistemología es la filosofía de la ciencia, ¿no? Cómo va a estar criticándola en el buen sentido, reflexionando sobre ella. Y es un tema que está, o una actividad que está relacionada a lo que vimos en la clase anterior, ya que también vamos a hacer un nuevo trabajo práctico, el segundo trabajo práctico ya de la materia, pequeño también, breve, pero sí que nos va a servir para ir fijando algunos conceptos que tenemos que tener bien en claro. Estoy hablando de el concepto de ciencia y el concepto de epistemología. Con esto vamos a cerrar esta primera parte de la materia. Ya cuando regresemos de las vacaciones vamos a ir viendo otra cosa. Un tema más ya, un poco de lo que es la historia de la ciencia y metodología, específicamente de las ciencias sociales. Cosa que para septiembre, calculo yo, o fines de agosto, ya podamos empezar a la segunda parte de lo que es esta asignatura y empezar ya con la elaboración de nuestro proyecto de investigación, ¿no? Así que bueno, de eso un poco la clase de hoy está relacionada a la anterior. Yo lo que voy a hacer es explicar un poco el texto, en qué consiste, repasar, ¿no?, las cuestiones de la clase anterior y esta, y explicarles cómo van a hacer el trabajo que lo van a tener que entregar al fin de las vacaciones. Van a tener 2 semanitas, es un trabajo que lo pueden hacer en grupo también, así que por ahí es más sencillo, ¿no? Así que bueno, me gustaría empezar por ahí refrescando rápidamente nomás cuestiones de la clase pasada, en la cual estamos viendo estos 2 conceptos, ciencia y epistemología, tratando con 2 textos, uno de Esther Díaz y el otro de Rubén Pardo, en la cual yo les dije que había que hacer hincapié en cómo define la ciencia, cómo define la epistemología y también cómo define el autor a lo que son los paradigmas, ¿no? Y los paradigmas científicos que existieron a lo largo de la historia. Para quien no vio la clase anterior, explico brevemente qué es ciencia, qué es epistemología. Trabajamos estos textos, por eso estoy solamente mencionándolo. Y ahora pasamos a la clase 4, ¿no?, que está relacionada a esto, y dice: continuando con la temática iniciada de la clase anterior, vamos a analizar el texto de Roberto Folari, Epistemología y Sociedad, donde hace una crítica hacia el sentido común de la ciencia. Como les dije, es un texto meramente epistemológico, en el cual 3 páginas únicamente vamos a leer, es cortito. El autor realiza una crítica y relativiza los enunciados más difundidos de la ciencia en general. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que ciencia es una cosa y epistemología es otra? Si bien están relacionadas, son 2 conceptos que van o que están separados. Por ahí acá, como dice, derrumbando, entre comillas, mitos de la ciencia, el autor muestra cómo no es algo estático, no es algo rígido, no es algo absoluto, también agregaría yo, es algo que se encuentra en constante movimiento, sujeta a crítica, puede ser reemplazada, refutada, como incluso también, a pesar de hablar de ciencias naturales o ciencias exactas, sigue siendo una construcción social, en palabras de este autor. Así que, como
les vengo diciendo, el objetivo de esta lectura es que puedan identificar las diferencias entre ciencia y epistemología, como el primer concepto, ciencia, es objeto de crítica y reflexión, por parte del segundo, epistemología, ¿no? Este es el texto que van a encontrar en el aula, muy breve. Arranca acá, capítulo 1, la ciencia como real maravilloso. Que bueno, recuerden que estamos hablando de epistemología como filosofía de la ciencia, ¿no? Así que los textos son, podríamos decir, se toman más licencias a la hora de hablar, ¿no? Hay mucha carga subjetiva, por ahí, más a modo de ensayo que de artículo científico, así que bueno, van a empezar a ver cómo hace una breve introducción sobre lo que es la ciencia, por ahí sobre el concepto tradicional que se tiene de la ciencia. O sea, ¿se acuerdan? Algo de la clase pasada habrán visto que el autor define a la ciencia como el conocimiento aceptado en un momento histórico, ¿no? O sea, a grandes rasgos, con todas esas características que tenía. Y acá el autor va a comenzar a relativizar. Van a ver que va a enumerar una serie de supuestos, como él los dice, y va a comenzar a discutirlos, ¿no? Por ejemplo, acá van a encontrar el primero, y así van a ir viendo 1 y su crítica. 2, 3, 4 y así. Fíjense que el autor va cuestionando, va exponiendo diferentes verdades, enunciados de las ciencias, y va reflexionando sobre ello, cuestionándola. Por ejemplo, acá, no sé, las teorías científicas no están comprobadas, en tanto son imposibles de comprobar. O sea, acá ya tenemos un cuestionamiento a esta idea de que el conocimiento científico es probable, es válido. Acá, por ejemplo, otro, la ciencia no progresa linealmente, sino por rupturas. Acá esto está muy relacionado a la idea del posmodernismo. Y así vamos a ir viendo que el autor va tomando y va cuestionando algunas verdades de la ciencia. Van a ver, como ven, es un texto muy corto. Y como mencioné anteriormente, ¿cuál es el verdadero objetivo de leer este texto? Como un complemento de la clase anterior. Ustedes pueden ver, o sea, exactamente un ejemplo o clarificar, ver qué es la epistemología. ¿Qué sirve, no? Porque por ahí, si nos quedamos solamente en la teoría, uno no puede llegar a comprender realmente de qué se trata. Acá este texto es un claro ejemplo de cómo la epistemología viene a reflexionar, cuestionar las verdades científicas, toda esa ciencia moderna que nosotros vamos a ver cuando regresemos a las vacaciones del siglo XVI y XVII en adelante, fue cuestionándose desde fines del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Acá este es el ejemplo claro de un trabajo sobre epistemología. Y es por eso que me pareció importante, a modo de, vuelvo a insistir, para complementar, para enriquecer el trabajo de la semana anterior. Y ya les va a servir para también hacer la actividad de esta semana. Así que lo único que se agrega de nuevo en esta ocasión es la lectura de este texto. Así que quien por ahí no haya todavía, no se puso al día con las clases y las lecturas, van a ver que bueno, en la clase 1 y 2 hablamos de el conocimiento científico y sus características. En las clases 3 y 4 hablamos de ciencia y epistemología. Entonces, teniendo en cuenta la clase anterior y esta clase, yo les voy a pedir que ustedes realicen el trabajo práctico número 2 de la asignatura. El cual, fíjense, a diferencia por ahí lo que hicimos la semana
las semanas anteriores o el primer trabajo práctico que era un mapa conceptual, un cuadro sinóptico. Ahora sí vamos a hacer un trabajo más de elaboración y de contestar algunas preguntas. En esta ocasión me gustaría que puedan realizar las consignas combinando los dos textos, de Díaz y de Pardo, y al cual se le agregaría también este de Forari. Si pueden sacar algo de ahí, bienvenido sea, o si no, que les sirva como una especie de complementación, vendríamos a decir, de lo que estuvieron viendo, o para ir para una mejor comprensión, que es lo que quiero lograr, una mejor comprensión de lo que es el concepto de epistemología, ¿no? Así que bueno, vamos a utilizar estos tres textos para elaborar el trabajo práctico, que van a tener tiempo hasta el domingo 25 de julio a la noche, es decir, el domingo anterior al regreso de las vacaciones.